Hay momentos en la vida que pasan desapercibidos para la mayoría, pero que en realidad dejan una huella imposible de borrar. Cuando un hombre se cruza contigo y experimenta algo que va más allá de lo físico, más allá de lo evidente, su corazón comienza a guardar memorias que lo acompañarán en silencio por mucho tiempo. Y lo curioso es que esa huella no siempre se explica con palabras. Se siente, se respira, se queda. En este vídeo vamos a descubrir qué es lo que realmente sucede en lo más profundo de su mente y de su corazón después de verte. Y por qué hay ciertos gestos, recuerdos o emociones que lo hacen incapaz de olvidarte. Te advierto algo. Lo que vas a escuchar aquí puede cambiar para siempre la forma en la que entiendes las conexiones humanas y la manera en que alguien puede quedar marcado por tu presencia. Y antes de continuar, permíteme decirte algo muy importante. Si llegaste hasta aquí, significa que este tipo de mensajes resuenan contigo, que buscas comprender el amor y las emociones de una manera más profunda. Por eso, suscribirte a este canal no es solo un paso más. Es la forma de asegurarte de que nunca te pierdas un contenido que puede abrirte los ojos y el corazón. Haz clic ahora mismo, porque lo que viene no querrás que pase de largo. Lo primero que sucede cuando un hombre no puede olvidarte es que, incluso después de la despedida, tu presencia sigue viva en su mente. No se trata de lo que dijiste exactamente, ni de lo que llevabas puesto, sino de la emoción que despertaste en él. Ese eco emocional es lo que realmente permanece. Tal vez ni siquiera seas consciente de ello, pero hay miradas, sonrisas o silencios que tienen un poder que atraviesa cualquier defensa. Y cuando un hombre experimenta esa conexión, algo dentro de él se activa. Puede volver a casa, continuar con sus rutinas, hablar con otras personas, pero en algún punto de su día, su mente regresa a ti. La psicología nos enseña que no recordamos los hechos de manera objetiva, sino cómo nos hicieron sentir. Y aquí está el secreto. Si lograste que él se sintiera comprendido, visto o inspirado, esa sensación se convierte en un recuerdo que lo acompaña, como una melodía suave que se repite una y otra vez en su interior. Y esta es solo la primera señal, porque lo que sucede después revela mucho más de lo que imaginas. Cuando un hombre ha quedado tocado por tu presencia, no siempre lo dice con palabras. De hecho, en la mayoría de los casos, lo expresa con pequeños gestos que parecen insignificantes, pero que en realidad son la prueba de que no puede dejar de pensar en ti. Tal vez lo notes en la forma en que busca cualquier excusa para enviarte un mensaje. Puede ser un comentario trivial, un detalle mínimo del día, o incluso un simple ¿cómo estás? Pero detrás de esas palabras sencillas se esconde una verdad más profunda. No busca la información, busca el contacto. Quiere mantener ese hilo invisible que lo une a ti. Otro gesto evidente está en su atención a los detalles. Recuerda cosas que dijiste de manera casual, gestos que pasaron desapercibidos, incluso comentarios que parecían irrelevantes. Esto ocurre porque su mente no quiere soltar nada que lo conecte contigo. Esa atención es su forma silenciosa de confesarte que ya formas parte de su mundo interior. Y lo más poderoso de todo, incluso en la distancia, puede sorprenderte con acciones que demuestran que piensa en ti sin necesidad de tu presencia. Un mensaje inesperado, una llamada en el momento justo, o un recuerdo compartido que él trae de vuelta. Todo eso es la manera en la que su corazón te dice: no te he olvidado, sigues aquí. Lo interesante es que estos gestos no siempre son conscientes. Muchas veces él mismo se sorprende buscándote en medio del ruido de la vida diaria. Y es ahí donde se revela la verdadera huella. Cuando el corazón actúa incluso antes que la mente. Y si este gesto ya es poderoso, lo que ocurre después lo es aún más. Porque cuando un hombre no puede soltarte, empieza a demostrarlo de una manera todavía más profunda. Cuando un hombre no logra olvidarte, se libra dentro de él una batalla silenciosa. Por un lado, su mente le dice que debería seguir con su vida, enfocarse en otras cosas, distraerse, aparentar normalidad. Pero por otro, su corazón insiste en recordarte a cada instante, como si fueras una melodía imposible de apagar. Esta lucha se nota en pequeños detalles. Puede parecer distraído, perdido en sus pensamientos, como si algo lo desconectara del presente. Y en realidad,
Lo que ocurre es que tu imagen, tu voz o incluso un instante compartido regresa a su mente una y otra vez. No lo busca, simplemente lo invade. Muchos hombres intentan ocultar este conflicto, porque mostrar vulnerabilidad no siempre es fácil. Pueden aparentar indiferencia, incluso frialdad, como si nada hubiera cambiado. Pero basta con observar con atención para descubrir las señales, pausas en la conversación, silencios cargados de emoción, miradas que se desvían cuando tu nombre aparece. Ese es el reflejo de una verdad poderosa. Aunque luche contra sí mismo, no puede negar que dejaste una huella profunda en su interior. Su batalla no es contra ti, sino contra lo que siente y no sabe cómo expresar. Y esta lucha interna tiene un desenlace inevitable. Tarde o temprano, sus emociones encontrarán la forma de salir a la luz. Puede ser con un gesto impulsivo, una confesión inesperada, o incluso un acto que revele cuánto significas para él. Lo fascinante es que, cuanto más intenta resistirse, más evidente se hace que su recuerdo de ti no es algo pasajero. Es algo que lo transforma desde dentro. Y precisamente, lo que viene a continuación es la prueba más clara de esa transformación. Hay un momento en el que los recuerdos ya no son solo recuerdos. Para él, se transforman en un refugio al que acude en silencio, cuando la soledad pesa demasiado o cuando el mundo parece demasiado frío. Y en ese refugio, siempre estás tú. Tal vez recuerde una conversación sencilla, una risa compartida, una mirada que no necesitaba palabras. Puede que sean instantes pequeños, aparentemente insignificantes, pero que en su mente adquieren un valor incalculable. Es ahí donde encuentra paz, fuerza y sentido. La memoria se convierte en un espacio íntimo donde puede revivir lo que siente por ti sin miedo a ser juzgado. Y aunque intente avanzar, vuelve una y otra vez a ese lugar secreto, porque allí no hay dudas, ni máscaras, ni barreras, solo la verdad de lo que significas para él. Lo más curioso es que, sin darse cuenta, empieza a darle más valor a esos recuerdos que a cualquier otra experiencia nueva. No es que no intente distraerse o conocer a otras personas, es que nada logra igualar la intensidad de lo que guarda en su corazón. Viktor Frankl decía que el ser humano puede sobrevivir casi a cualquier cosa, siempre y cuando tenga un porqué. Y, en este caso, ese porqué muchas veces eres tú. Recordarte se convierte en la chispa que lo motiva, en la razón por la que sonríe de repente sin motivo aparente. Esa fuerza invisible, que nace de la memoria, es lo que le impide olvidarte. Porque no es simplemente un recuerdo. Es un ancla emocional que lo mantiene conectado a lo más profundo de lo que vivió contigo. Y aquí está lo verdaderamente impactante. Cuando un hombre llega a este punto, no solo recuerda, sino que empieza a construir su presente alrededor de lo que significas. Y eso nos lleva directamente al siguiente nivel de esta experiencia. Cuando un hombre no logra olvidarte, ese sentimiento no queda oculto únicamente en su interior. Aunque intente disimular, su comportamiento empieza a delatarlo. Y son precisamente esas señales externas las que revelan que, después de verte, llevas un lugar permanente en su memoria. Quizá lo notes en la manera en que busca excusas para volver a ponerse en contacto contigo. No necesita un gran motivo, una pregunta trivial, un mensaje breve, una reacción a algo que publicaste. Todo sirve como puente para mantener la conexión viva. También se refleja en sus gestos. Cuando lo ves, sus ojos permanecen más tiempo sobre ti del que quisiera admitir. Te observa como quien intenta memorizar cada detalle, como si temiera perder nuevamente esa oportunidad de tenerte cerca. Ese tipo de mirada no se finge, porque nace de una necesidad real de aferrarse a lo que siente. Otra señal poderosa está en su lenguaje corporal. Puede mostrarse inquieto, nervioso, incluso torpe en su manera de hablar. Es la tensión natural de alguien que carga un recuerdo constante y que, al verte, revive en un instante todo lo que guarda por dentro. Pero lo más revelador es su forma de mencionarte en conversaciones con otras personas. Tal vez sin querer, tu nombre aparece una y otra vez en medio de anécdotas, comparaciones o ejemplos. Eso ocurre porque su mente te mantiene presente, incluso cuando no lo planea.
Estas señales externas funcionan como pequeños destellos de una verdad interna mucho más grande. No ha podido arrancarte de su corazón. Y aunque luche contra ello, su entorno, sus palabras y hasta sus silencios lo exponen una y otra vez. Y aquí está lo fascinante. Esas señales no son simples coincidencias, son el reflejo de un deseo más profundo, uno que poco a poco se convierte en una necesidad de volver a acercarse a ti. En el próximo punto, veremos cómo ese recuerdo constante no solo lo transforma por dentro, sino que comienza a influir en las decisiones más importantes de su vida. El silencio de un hombre que no puede olvidarte no es vacío, es el lugar donde se gestan muchas de sus decisiones más profundas. Y aunque jamás lo confiese abiertamente, lo que siente por ti comienza a convertirse en una brújula silenciosa que guía sus pasos. Quizá lo notes en la forma en que cambia sus prioridades. De repente, aquello que antes parecía fundamental pierde fuerza, mientras que lo que de alguna manera lo acerca a ti adquiere un peso mayor. No es que lo diga en voz alta, pero sus acciones revelan que sus elecciones están impregnadas por tu presencia en su mente. Por ejemplo, puede decidir pasar por lugares donde sabe que hay una mínima posibilidad de encontrarte. O tal vez elige actividades que, aunque no lo admita, le recuerdan algo que compartieron juntos. Son elecciones pequeñas, casi imperceptibles, pero que dejan en evidencia que tu recuerdo influye en cada movimiento. Incluso en sus planes a futuro se filtra esa influencia. Puede que proyecte decisiones relacionadas con el trabajo, la ciudad donde quiere vivir, o las personas con las que elige rodearse, siempre con un hilo invisible que lo conecta a ti. Es como si su mente buscara, de manera inconsciente, mantener abierta la posibilidad de reencontrarse contigo. Lo más impactante es que estas decisiones no siempre son racionales. Muchas veces, son emocionales, impulsadas por esa necesidad silenciosa de no dejarte ir por completo. Aunque intente convencerse de que actúa libremente, la verdad es que tu recuerdo se ha convertido en una voz que resuena dentro de él en cada encrucijada. Y aquí es donde comprendemos una verdad poderosa. El amor, cuando es real, trasciende las palabras. No necesita confesiones directas para manifestarse. Se revela en la forma en que una persona organiza su vida, en cómo sus elecciones se alinean con lo que su corazón no puede soltar. Pero, ¿qué ocurre cuando este recuerdo silencioso deja de ser solo influencia y empieza a transformarse en una necesidad imposible de ignorar? Ese será nuestro próximo paso. Hay un momento en el que lo que parecía un simple recuerdo empieza a transformarse en algo mucho más fuerte, una necesidad. Y es aquí donde la ausencia de una mujer deja de ser una experiencia pasajera y se convierte en una presencia constante en la vida de un hombre. Al inicio, puede pensar que con el tiempo logrará olvidarte. Se repite a sí mismo que todo es cuestión de paciencia, de distraerse, de enfocarse en otros aspectos de su vida. Pero mientras más intenta alejar la imagen de ti, más se da cuenta de que vuelve una y otra vez, como un eco que no sabe cómo apagar. Tu recuerdo se infiltra en sus días de manera silenciosa pero insistente. Cuando escucha una canción, cuando percibe un aroma familiar, cuando visita un lugar que alguna vez compartieron. Todo parece conspirar para mantenerte viva en su interior. Y lo más sorprendente es que, en lugar de desgastarlo, este recuerdo empieza a darle forma a sus emociones, a guiar sus deseos y a marcar la diferencia entre lo que lo llena y lo que lo deja vacío. Lo que al inicio era nostalgia ahora se convierte en búsqueda. Ya no se trata solo de recordar, sino de necesitar. Necesitar esa sensación de calma, de pertenencia, de plenitud que solo sentía contigo. Es entonces cuando comprende que no se trata de una ilusión pasajera, sino de un vínculo que lo define. Y aquí radica la gran paradoja. No es tu presencia física la que lo mantiene atado, sino tu ausencia. Es precisamente el vacío que dejaste lo que le recuerda cada día lo irreemplazable que eres. Ese vacío no lo destruye. Al contrario, lo impulsa a reconocer que lo que siente no es algo que pueda ignorar ni mucho menos sustituir. Esta necesidad silenciosa se convierte en el motor que lo lleva a actuar, a buscar, a desear con más fuerza. Y aunque no lo diga en voz alta, sus actitudes,
Sus gestos y sus elecciones lo gritan por él. En el próximo punto veremos cómo esta transformación interior lo conduce inevitablemente a un cambio profundo en su manera de ver el amor y en su forma de relacionarse con los demás. Cuando el recuerdo de una mujer se convierte en necesidad, el hombre no solo queda marcado emocionalmente. Toda su visión del amor comienza a transformarse. Lo que antes entendía como un sentimiento pasajero o un simple juego de emociones, ahora adquiere un peso mucho más profundo y trascendente. Empieza a comprender que el amor no se trata de la cantidad de palabras bonitas, ni de las promesas apresuradas, sino de la capacidad de una sola persona de dejar una huella imborrable en su alma. Esa experiencia lo obliga a mirarse en el espejo de sus propios sentimientos y reconocer que algo en él cambió para siempre. Lo interesante es que este cambio no se manifiesta únicamente en su relación contigo, sino en su manera de vincularse con todo lo que lo rodea. Sus relaciones se vuelven más cuidadosas, más auténticas, más conscientes. Aprende a valorar la presencia de alguien porque sabe lo dolorosa que puede ser la ausencia. Y, al mismo tiempo, ese cambio lo vuelve más vulnerable. Ya no puede esconder detrás de máscaras o indiferencias lo que verdaderamente siente. Sus emociones fluyen con más fuerza, aunque intente disimularlo. Sus acciones revelan un hombre que ha sido transformado por la intensidad de lo que vivió contigo. Este despertar lo lleva a entender que el amor verdadero no se olvida, porque no es una experiencia que se archiva en la memoria, sino una transformación que se imprime en el alma. Y esa es la razón por la cual, después de verte, no puedes simplemente pasar página, porque tu recuerdo no es solo un recuerdo, es parte de quien él es ahora. En el siguiente punto descubriremos cómo este cambio interior no se queda en silencio, sino que inevitablemente empieza a expresarse hacia el exterior, en sus gestos, en sus palabras y en su manera de buscarte sin decirlo directamente. Cuando un hombre no puede olvidarte, llega un punto en el que su interior comienza a desbordarse hacia afuera. No importa cuánto intente contenerlo, sus actitudes, su forma de hablarte, incluso sus silencios, empiezan a reflejar un amor que se ha transformado en algo mucho más profundo. Ya no son solo recuerdos fugaces, sino acciones concretas que lo traicionan. Tal vez busque excusas para aparecer en tu vida. Tal vez te envíe mensajes aparentemente casuales, pero cargados de intención. Es como si, sin proponérselo, toda su energía quisiera encontrar un camino de regreso hacia ti. Y es precisamente en esos gestos inevitables donde se revela que ya no puede negarlo. Tu presencia marcó su forma de sentir y ahora no puede ocultarlo. Finalmente, el mayor testimonio de que no puede olvidarte no está en lo que dice, sino en lo que calla. Hay silencios que son más fuertes que cualquier declaración. Cuando te mira y no encuentra palabras, cuando su corazón late más rápido en tu presencia, cuando su ausencia de discurso es en realidad una confesión profunda. Es allí donde se desnuda su verdad. Ese silencio habla de un deseo contenido, de un recuerdo que no muere, de una conexión que lo supera. Y es entonces cuando comprendes, no necesita decir nada para demostrar que no puede dejarte atrás. Tu esencia ya vive dentro de él. Y aunque lo niegue, su silencio lo grita todo. Después de recorrer todos estos signos, queda claro que cuando un hombre no puede olvidarte, no se trata solo de lo que dice o de lo que hace, sino de lo que inevitablemente revela su corazón. Tú te conviertes en un eco constante en su vida, un recuerdo que no se borra y una emoción que lo transforma. Puede intentar distraerse, puede huir, puede incluso negarlo, pero tarde o temprano, la verdad siempre lo alcanza. Y aquí está lo más importante. Cuando comprendes estas señales, ya no ves sus gestos como simples casualidades, sino como la confesión silenciosa de un amor que sigue latiendo. Esa es la fuerza de un vínculo que trasciende lo cotidiano y que se imprime en lo más profundo de su alma. Si llegaste hasta aquí es porque este tema tocó algo dentro de ti, ¿verdad? Entonces, déjame decirte algo con total sinceridad. Si no te suscribes ahora mismo, vas a perderte de los próximos vídeos que van a abrirte aún más los ojos sobre lo que significa el amor verdadero. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos, porque cada nuevo contenido está diseñado para que descubras lo que casi nadie se atreve a decir sobre el corazón humano.
Recuerda, hay silencios que hablan, recuerdos que permanecen y gestos que lo dicen todo. Y si quieres seguir entendiendo esos códigos ocultos del amor, este canal es tu lugar.